Una niñera descubre un secreto impactante debajo de la cama del hijo de su jefe millonario. Marina nunca imaginó que aceptaría un trabajo de niñera en una mansión. Siempre había sido una mujer sencilla, criada en las afueras, acostumbrada a luchar por cada centavo que ganaba. Pero cuando vio el anuncio en el periódico que ofrecía un salario 3 veces superior al de cualquier otro trabajo que hubiera tenido, sintió que no podía dejar pasar esa oportunidad. La vida era dura, las facturas atrasadas se acumulaban y su hija de 12 años necesitaba útiles escolares que Marina apenas podía permitirse. Así que, con el corazón apesadumbrado pero llena de esperanza, llamó al número del anuncio y programó la entrevista. 3 días después, estaba en la puerta de una imponente mansión, con jardines impecablemente cuidados, una fuente en el centro de la entrada y portones dorados que parecían sacados de una película. Marina respiró hondo. Se alisó el único vestido formal que tenía y tocó el timbre. Una ama de llaves de aspecto serio le abrió la puerta y la condujo a una sala de estar decorada con muebles caros, cuadros que parecían valer una fortuna, y una lámpara de araña de cristal que reflejaba la luz de forma hipnótica. Allí, sentada en un sillón de terciopelo rojo, estaba la dueña de la casa, Clarice Monteiro, una mujer de unos 40 años, elegante, con una cabellera rubia impecablemente peinada y una mirada que parecía penetrar el alma de cualquiera. A su lado, un hombre alto, de traje gris y expresión distante, era su esposo, Roberto Monteiro, dueño de una de las constructoras más grandes del país. Marina sintió que le temblaban las piernas, pero mantuvo la compostura. La entrevista fue rápida y directa. Clarice preguntó sobre su experiencia, referencias y disponibilidad. Marina respondió con sinceridad, mencionando que había cuidado a sobrinos y niños en el barrio, pero que nunca había trabajado oficialmente como niñera. Para su sorpresa, Clarice pareció satisfecha con las respuestas y tras intercambiar una mirada con su esposo, anunció que Marina estaba contratada. El trabajo comenzaría el lunes siguiente. Marina salió de allí incrédula de su buena suerte. Pero algo en la expresión de Clarice la inquietó, como si hubiera una sombra tras esa sonrisa refinada. El lunes, Marina llegó puntualmente a las 7 de la mañana. La empleada doméstica la recibió en la puerta y la condujo a la habitación del niño. Gabriel tenía solo 8 años, pero cuando Marina entró en la habitación, se quedó atónita con lo que vio. El niño estaba tumbado en la cama, pálido como un fantasma, con profundas ojeras y una expresión de cansancio que no correspondía a su edad. Tosía constantemente, una tos seca y persistente que parecía no tener fin. Marina se acercó con cuidado, lo saludó con una sonrisa amable y le preguntó cómo estaba. Gabriel apenas pudo responder, solo asintió con la cabeza y volvió a toser. Clarice entró en la habitación poco después, sosteniendo una bandeja con varios medicamentos. Explicó que Gabriel sufría una grave afección respiratoria y que los médicos no habían podido encontrar la causa exacta del problema. Según ella, Gabriel llevaba más de 2 años en tratamiento, había consultado a numerosos especialistas, se había sometido a pruebas y había estado hospitalizado, pero nada parecía funcionar. El niño estaba cada vez más débil y Clarice, con lágrimas en los ojos, confesó que estaba desesperada. Marina sintió una punzada en el corazón. Como madre comprendía la desesperación de la mujer. Clarice le entregó una lista detallada con los horarios de medicación, las restricciones dietéticas y las instrucciones de cuidado de Gabriel. También mencionó que Gabriel no podía salir de su habitación por orden médica, ya que cualquier cambio repentino de temperatura o exposición a elementos externos podría empeorar su condición. Marina estuvo de acuerdo con todo, pero sintió un escalofrío por dentro. Algo en la situación no le parecía bien, pero alejó los pensamientos negativos y se concentró en hacer su trabajo lo mejor posible. Los primeros días fueron difíciles. Gabriel era un niño tranquilo, casi sin energías para jugar o hablar. Marina intentaba animarlo con cuentos, dibujos y juegos sencillos, pero siempre parecía agotado. La tos persistía y Marina notaba que a ciertas horas del día empeoraba drásticamente.
Esto solía ocurrir cuando Gabriel estaba acostado en la cama, sobre todo por la noche. Marina comenzó a observar la habitación con más atención. Era un ambiente lujoso, decorado con muebles de madera fina, estanterías llenas de juguetes caros que parecían no haber sido tocados nunca, pesadas cortinas de terciopelo azul marino y una enorme alfombra persa que cubría casi todo el suelo. La cama de Gabriel era imponente, con dosel y sábanas de seda. Todo parecía perfecto, impecable, pero había algo en el aire de aquella habitación que inquietaba a Marina. Un olor extraño, algo sofocante, algo húmedo, que no lograba identificar. Se lo comentó a Clarice, quien solo frunció el ceño y dijo que pediría al personal de limpieza que hiciera una limpieza más a fondo. Sin embargo, incluso después de la limpieza, el olor persistía. Marina no podía sacárselo de la cabeza, y cuanto más tiempo pasaba en esa habitación, más se daba cuenta de que Gabriel empeoraba. Era como si algo en ese ambiente le estuviera chupando la vida. Marina empezó a tomar notas mentales sobre los patrones de tos de Gabriel, sobre los momentos en que parecía mejorar y aquellos en que parecía empeorar. Observó que en las raras ocasiones en que Gabriel salía de la habitación para tomar el sol en el jardín unos minutos bajo la supervisión de los médicos, parecía respirar mejor. Pero en cuanto regresaba a la habitación, en cuestión de horas, la tos volvía con toda su fuerza. Tras una semana de trabajo, Marina ayudaba a Gabriel a vestirse cuando uno de sus juguetes, un coche teledirigido, rodó debajo de la cama. Gabriel le pidió que lo recogiera, y Marina, sin pensárselo dos veces, se arrodilló y se agachó para alcanzarlo. Fue entonces cuando lo olió. El olor provenía de debajo de la cama. Era un olor fuerte y nauseabundo a mojo, humedad y a más. Algo que le revolvió el estómago. Marina agarró rápidamente el coche y se levantó, pero su mente no podía apartar la vista de ese descubrimiento. Miró a Gabriel, que estaba sentado en el borde de la cama, tosiendo de nuevo. ¿Estaría el problema allí, debajo de la cama? ¿Había algo que todos habían ignorado todo este tiempo? Marina decidió que debía investigar, pero no podía hacerlo delante de Gabriel. Esperó hasta la hora de comer, cuando Clarice llevó al niño a la sala para que tomara su medicación y comiera algo ligero. En cuanto se quedó sola en la habitación, Marina volvió a la cama y, con el corazón acelerado, se agachó de nuevo. Esta vez, usó la linterna de su celular para iluminar el espacio. Lo que vio la dejó paralizada. El colchón de Gabriel estaba completamente cubierto de moho. Una gruesa capa oscura, de un negro verdoso, cubría toda la parte inferior del colchón, y en algunas zonas incluso se veían señales de agua filtrándose en la base de madera de la cama. Marina se llevó la mano a la boca, horrorizada. Esto lo explicaba todo. Gabriel llevaba años respirando esporas de moho a diario, todas las noches. Su cuerpo se estaba envenenando lentamente por ese ambiente tóxico y ningún médico había pensado en revisar las condiciones de la habitación. Marina salió de debajo de la cama con las manos temblorosas. Sabía que debía contárselo a Clarice de inmediato, pero una parte de ella dudaba. Si su jefe no le creía, si pensaba que Marina se inventaba cosas para llamar la atención. Peor aún, ¿y si Clarice se ofendía porque Marina había tocado cosas sin permiso? Marina respiró hondo y decidió que la salud de Gabriel era más importante que cualquier consecuencia que pudiera enfrentar. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Clarice en el comedor, supervisando a Gabriel mientras tomaba sopa. Marina se disculpó y, con la voz temblorosa, pidió hablar en privado con su ama. Clarice frunció el ceño, pero accedió, pidiéndole al ama de llaves que vigilara a Gabriel. Las dos fueron a la oficina, y Marina le contó sin rodeos lo que había descubierto. Clarice palideció. Negó con la cabeza con incredulidad y dijo que era imposible, que la cama de Gabriel era nueva, cara e importada. Marina insistió, pidiendo revisarla ella misma. Clarice dudó, pero la urgencia en el tono de Marina la convenció. Las dos subieron al dormitorio y esta vez fue Clarice quien se agachó para mirar debajo de la cama. Al ver el estado del colchón,
Su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa, horror e ira. Salió corriendo, gritando por su esposo, por el ama de llaves, por cualquiera que pudiera oírla. Roberto apareció en segundos, y al ver lo que estaba sucediendo, su expresión cambió por completo. Ordenó que retiraran la cama de inmediato y llamaran a un especialista en calidad del aire para que inspeccionara la habitación. Marina se quedó en un rincón observando el caos que se desataba. Clarice lloraba, Roberto gritaba por teléfono con alguien y Gabriel, confundido, fue llevado a otra habitación. En las horas siguientes, la mansión se convirtió en un auténtico campo de batalla. El especialista llegó con un equipo de medición y, tras un análisis detallado, confirmó que la habitación de Gabriel tenía niveles extremadamente altos de esporas de moho en el aire, muy por encima de lo considerado seguro. Explicó que la causa probable era una antigua fuga en la pared exterior de la habitación que había pasado desapercibida porque las señales visibles estaban ocultas tras los muebles y la elaborada decoración. La humedad se había acumulado con los años, creando el ambiente perfecto para la proliferación de moho, especialmente debajo de la cama, donde la circulación del aire era prácticamente nula. El especialista dijo que Gabriel se exponía a toxinas a diario, y que esto explicaba perfectamente todos sus síntomas respiratorios, fatiga crónica, infecciones recurrentes y falta de respuesta a los tratamientos médicos. Era un caso clásico de intoxicación por moho, algo que muchos médicos no consideraban porque no era común en residencias de lujo. Roberto estaba furioso. Inmediatamente contactó a los constructores que habían renovado la habitación años atrás y amenazó con demandar a todos los implicados. Clarice, por su parte, estaba en estado de shock. Se culpó por no darse cuenta, por no insistir en una investigación más profunda del entorno. Marina intentó consolarla, diciendo que nadie lo hubiera imaginado, pero Clarice no podía dejar de llorar. La abrazó con fuerza y, entre sollozos, le agradeció repetidamente por descubrir la verdad. Si no fuera por la curiosidad y la atención de Marina, Gabriel podría haber empeorado aún más, quizás incluso llegando a un punto sin retorno. Gabriel fue trasladado de inmediato a otra habitación, en un ala completamente distinta de la mansión, y su antigua habitación fue aislada para una descontaminación completa. En los días siguientes, médicos especialistas en enfermedades respiratorias causadas por toxinas ambientales comenzaron un nuevo tratamiento para Gabriel centrado en limpiar su cuerpo de esporas y fortalecer su sistema inmunológico. Y, para asombro y alegría de todos, Gabriel comenzó a mejorar. Su tos disminuyó, las ojeras comenzaron a desaparecer, y por primera vez en años, tenía energía para jugar, correr y ser un niño de verdad. Clarice y Roberto estaban rebosantes de alegría. No podían creer la transformación de su hijo. Marina, por su parte, sintió una inmensa alegría, pero también una extraña sensación de responsabilidad. Había salvado la vida de ese niño y eso cambió algo en su interior. Se dio cuenta de que su trabajo no era solo cuidar físicamente de Gabriel, sino también estar atenta a detalles que nadie más veía. Y fue precisamente esta atención la que marcó la diferencia. Si has seguido esta historia hasta aquí, deja un comentario diciendo qué habrías hecho en el lugar de Marina. ¿Habrías investigado debajo de la cama o lo habrías dejado pasar? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Con Gabriel mejorando cada día, la rutina en la mansión comenzó a cambiar. El niño, que antes se pasaba el día entero acostado, ahora tenía energía para estudiar, jugar e incluso salir al jardín por primera vez en años. Marina observaba cada progreso con una sonrisa. Se había encariñado con Gabriel de una forma inesperada. El niño, a su vez, también había forjado un fuerte vínculo con ella. La llamaba tía Marina y siempre le pedía que se quedara más tiempo, incluso después del trabajo. Clarice notó esta conexión y se sintió agradecida. Veía en Marina no solo a una empleada, sino a alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de su hijo. Roberto, aunque más reservado, también mostró gratitud.
Aumentó el salario de Marina sin que ella se lo pidiera y le ofreció beneficios adicionales, como seguro médico y asistencia financiera para su hija. Marina estaba viviendo un momento que nunca imaginó posible. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida iba por buen camino. Pero como todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad, algo estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo. Un mes después de descubrir el moho, Marina estaba organizando los juguetes de Gabriel cuando escuchó una conversación en el pasillo. Era Clarice hablando por teléfono y su tono era diferente, más serio, casi preocupado. Marina no quería escuchar a escondidas, pero unas palabras le llamaron la atención. Clarice mencionó algo sobre viejos procesos, negligencia y secretos que no pueden salir a la luz. Marina sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Intentó concentrarse en su trabajo, pero la curiosidad la carcomía. Esa noche, después de que todos se acostaran, Marina se quedó despierta pensando en esa conversación. ¿Podría haber algo más detrás de todo? ¿Podría la humedad en la habitación de Gabriel haber sido un accidente? Marina negó con la cabeza, intentando alejar los pensamientos negativos. No podía empezar a desconfiar de las personas que habían sido tan generosas con ella, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, y en los días siguientes, Marina comenzó a notar cosas extrañas, documentos esparcidos por la oficina de Roberto, conversaciones interrumpidas cada vez que ella entraba en la habitación, miradas tensas entre Clarice y su esposo. Algo estaba pasando, y Marina no sabía si intervenir o simplemente fingir que no veía nada. La respuesta llegó inesperadamente. Una tarde, mientras Marina llevaba a Gabriel al jardín, se encontró con una mujer en la puerta de la mansión. Era una mujer bien vestida, de unos 60 años, pero con una profunda tristeza en el rostro. Preguntó por Clarice, y la criada fue a llamarla. Marina siguió jugando con Gabriel, pero no pudo evitar observar la escena desde lejos. Clarice la saludó con frialdad, casi con hostilidad, y ambas comenzaron una acalorada discusión en la entrada de la casa. Marina no pudo oírlo todo, pero algunas palabras le llegaron. La mujer acusó a Clarice y a Roberto de ocultar información sobre problemas estructurales en un edificio que su constructora había construido años atrás. Dijo que su hija había enfermado por goteras y moho, igual que Gabriel, y que la empresa sabía del problema, pero lo había encubierto para evitar demandas y escándalos. Clarice lo negó todo, afirmando que eran acusaciones infundadas, pero la mujer no se dejaría callar. Gritó que expondría la verdad, que ya había contactado con abogados, que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Roberto apareció, y con voz firme y amenazante, exigió a la mujer que abandonara la propiedad inmediatamente o llamaría a seguridad. La mujer se fue, no sin antes mirar a la pareja con odio. Marina se quedó paralizada. ¿Podría ser que el daño causado por el agua en la habitación de Gabriel haya sido un accidente? ¿Podría ser que la constructora de Roberto tuviera problemas con la calidad de su trabajo y lo supieran? De ser cierto, significaba que Gabriel había sido víctima de la negligencia de sus padres. Marina sintió náuseas. No sabía qué hacer con esa información. ¿Contárselo a alguien? ¿Confrontar a Clarice? ¿O simplemente seguir fingiendo que no sabía nada? Esa noche, Marina apenas durmió. Su mente era un torbellino. Pensó en Gabriel, en cuánto había sufrido durante años y en cómo todo esto podría haberse evitado si Roberto y Clarice hubieran actuado con responsabilidad desde el principio. Pero al mismo tiempo, pensó en la gratitud que sentía por ellos, en cuánto había mejorado su vida desde que empezó a trabajar allí. Era una situación imposible, y Marina se sentía desgarrada. Al día siguiente, decidió confrontar a Clarice. Esperó a que estuvieran solos y, con voz firme pero respetuosa, le preguntó por la mujer que había aparecido en la mansión. Clarice se tensó. Intentó cambiar de tema, pero Marina insistió. Dijo que había escuchado la conversación y que necesitaba saber la verdad, sobre todo por Gabriel. Clarice suspiró profundamente y, tras un largo silencio, finalmente habló. Admitió que años atrás, cuando Roberto aún expandía la constructora,
Hubo problemas con algunos proyectos, goteras, materiales de baja calidad, cortes de costos que comprometieron la estructura de algunas propiedades. Dijo que Roberto había intentado solucionar los problemas, pero muchos clientes no quisieron esperar y aceptaron acuerdos económicos a cambio de silencio. La mujer que había comparecido era una de esas clientas, pero a diferencia de las demás, no había aceptado el acuerdo y ahora intentaba reabrir el caso. Clarice juró que no sabía que la habitación de Gabriel tenía el mismo problema, que había sido una trágica coincidencia, pero Marina no estaba segura de creerle. Clarice notó la desconfianza en los ojos de Marina y, con lágrimas en los ojos, le rogó que no abandonara a Gabriel. Dijo que el chico se había encariñado con ella y que, independientemente de los errores del pasado, Gabriel necesitaba a Marina. Marina salió de esa conversación con un gran pesar. Sabía que, moralmente, debía denunciar lo que estaba sucediendo, pero también sabía que destruiría la vida de Gabriel, quien finalmente se recuperaba y era feliz. Era una decisión imposible, y Marina se encontró en un dilema que la consumía por dentro. Los días siguientes fueron tensos. Marina seguía cuidando a Gabriel, pero su relación con Clarice y Roberto había cambiado. Había una distancia, una desconfianza mutua que antes no existía. Marina se sentía vigilada, como si temieran que contara a alguien lo que había descubierto. Y, de hecho, Marina lo pensó varias veces. Incluso buscó en internet información sobre demandas contra la constructora de Roberto y encontró numerosos testimonios de familias que habían enfrentado problemas similares, historias de niños enfermos, ancianos con complicaciones respiratorias, todo causado por goteras y moho en las propiedades construidas por la empresa. Marina sentía asco. ¿Cómo podían Roberto y Clarice vivir tranquilos sabiendo que habían causado tanto sufrimiento? Pero al mismo tiempo, veía a Gabriel todos los días, sonriendo, jugando, corriendo por el jardín. Sabía que denunciar a los padres del niño podría destruir esa nueva felicidad. Marina pasaba noches en vela debatiendo consigo misma cuál sería la decisión correcta. Hablaba con su propia hija sobre dilemas morales, sin revelar detalles específicos, intentando comprender diferentes perspectivas. Su hija, con la inocencia de la juventud, dijo que siempre se debe hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Esas palabras resonaron en la mente de Marina durante días, y fue entonces cuando Marina tomó una decisión. No denunciaría a Roberto ni a Clarice directamente, pero tampoco guardaría silencio para siempre. Buscó a la mujer que había aparecido en la mansión y, en secreto, le entregó los documentos que había encontrado en la oficina de Roberto, demostrando que él conocía los problemas estructurales y había intentado encubrirlos. Marina sabía que lo estaba arriesgando todo: su trabajo, su seguridad, quizás incluso su libertad, pero sintió que era lo correcto. La mujer le dio las gracias con lágrimas en los ojos y le prometió que usaría esas pruebas para asegurar que otras familias no sufrieran la misma suerte que la suya. 2 semanas después, la bomba explotó. La prensa comenzó a publicar una serie de reportajes sobre la constructora de Roberto, exponiendo los problemas con las obras, los acuerdos tácitos y las víctimas. Roberto fue citado a declarar, y la empresa entró en una crisis sin precedentes. Las demandas comenzaron a afluir. Clientes de toda la vida emergieron de la sombra para exigir indemnizaciones, y la reputación que Roberto se había forjado durante décadas se desmoronó en cuestión de días. Clarice quedó devastada, y la mansión, antaño un lugar de tranquilidad, se convirtió en un caos. Los abogados iban y venían constantemente. Los teléfonos sonaban sin cesar, y la tensión en el ambiente era palpable. Marina sabía que era responsable, pero no se arrepentía. Había hecho lo que creía correcto, aún a sabiendas de las consecuencias. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de Clarice. Una mañana, Clarice la llamó para conversar. Marina pensó que la despedirían, tal vez incluso la amenazarían, pero para su sorpresa, Clarice simplemente dijo que había sido Marina quien había entregado los documentos. Marina se quedó paralizada, esperando lo peor.
pero Clarice no gritó ni la maldijo. En cambio, dijo que, aunque estaba dolida, entendía por qué Marina lo había hecho. Admitió que ella y Roberto habían cometido errores terribles, que habían priorizado las ganancias sobre la seguridad de personas inocentes y que merecían asumir las consecuencias. Clarice dijo que no despediría a Marina porque Gabriel la necesitaba, pero que la confianza entre ellos nunca volvería a ser la misma. Marina lo aceptó. Sabía que se había ganado enemigos, pero también sabía que había ayudado a que se hiciera justicia a quienes habían sufrido. Y al final, eso era lo que importaba. Pasaron los meses. Roberto enfrentó demandas. La constructora se vio obligada a pagar millones en daños y perjuicios, y la reputación de la familia Monteiro quedó destruida. La mansión tuvo que venderse para cubrir parte de las deudas, y la familia tuvo que mudarse a una casa más pequeña y modesta. Pero Gabriel seguía mejorando. Estaba más fuerte, más sano, más feliz que nunca. Marina vio en él la prueba de que su decisión, por difícil que hubiera sido, había valido la pena. Gabriel desconocía lo que sucedía a su alrededor, y Marina insistía en que así siguiera siendo. Protegió al niño por todos los medios posibles, asegurándose de que tuviera una infancia normal, a pesar del caos en el que estaba sumida la familia. Y fue precisamente por este cuidado, esta dedicación inquebrantable, que Clarice y Roberto, a pesar de todo, mantuvieron a Marina cerca. Sabían que ella era la única persona en quien Gabriel confiaba de verdad, y aunque su relación era tensa, no podían arrebatárselo a su hijo. Marina, a su vez, continuó haciendo su trabajo con profesionalismo y amor. Ya no estaba en la mansión solo por el dinero. Ella estaba allí para Gabriel, para asegurar que tuviera la oportunidad de crecer sano y feliz, algo que casi le habían arrebatado debido a la negligencia de sus propios padres. Con el paso del tiempo, Marina se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Ya no era solo una niñera, era su confidente, su protectora, casi una segunda madre para Gabriel. El niño se había desarrollado extraordinariamente tras salir de ese ambiente tóxico. Empezó a asistir a la escuela por primera vez, hizo amigos y descubrió su pasión por los deportes y el dibujo. Cada logro de Gabriel era una victoria para Marina. Seguía cada paso del niño con orgullo y emoción, e incluso en medio de las dificultades económicas que enfrentaba la familia Monteiro, incluso con la tensión que aún existía entre Marina y sus empleadores, había algo hermoso en ese camino. Era la prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, puede traer resultados transformadores. Marina también creció en este proceso. Aprendió a confiar en sus instintos, a no tener miedo de cuestionar la autoridad, a defender a quienes no pueden defenderse. Su hija notó el cambio en su madre y se sintió orgullosa. Marina se convirtió en un ejemplo de valentía e integridad no solo para Gabriel, sino para su propia familia. Un año después del descubrimiento del mojo, Marina estaba en el jardín de la nueva casa de la familia Monteiro, viendo a Gabriel jugar con sus amigos del colegio. Era una escena sencilla, pero profundamente significativa. Ese niño que antes apenas podía respirar, ahora corría, saltaba y reía a carcajadas. Clarice se acercó a Marina y, por primera vez en meses, sonrió con sinceridad. Le dijo que sabía que nada de esto habría sido posible sin Marina, y que, a pesar de todo lo sucedido, le estaría eternamente agradecida por haberle salvado la vida a su hijo. Marina aceptó el agradecimiento con humildad, pero en su interior sentía una inmensa satisfacción. Había marcado la diferencia en la vida de un niño, y eso valía más que cualquier salario o reconocimiento. Roberto, que se había mostrado más distante y reservado desde el escándalo, también se acercó ese día. Le pidió disculpas a Marina por todo lo sucedido, por la negligencia que casi le cuesta la vida a su propio hijo, por las víctimas que su empresa había causado a lo largo de los años. Dijo que estaba trabajando para enmendar el daño,
que estaba en terapia intentando comprender cómo se había convertido en una persona capaz de anteponer el dinero a las vidas humanas. Marina escuchó todo en silencio y, al final, simplemente dijo que esperaba que él realmente cambiara, no solo por las víctimas del pasado, sino principalmente por Gabriel, quien merecía tener un padre del que pudiera estar orgulloso. La historia de Marina y Gabriel se convirtió en un ejemplo de cómo la atención al detalle puede salvar vidas. Si Marina no hubiera investigado el extraño olor en la habitación, si no se hubiera agachado a mirar debajo de la cama, Gabriel podría no estar aquí hoy. Y esto demuestra la importancia de nunca ignorar las señales, por pequeñas que sean. A veces, la respuesta a un gran problema se esconde en un lugar donde nadie pensó en buscar. Y eso es precisamente lo que convirtió a Marina en una heroína, aunque nunca se vio así. Simplemente hizo lo que creyó correcto, siguió sus instintos y, en el proceso, cambió la vida de un niño para siempre. Pero la historia no termina ahí. Marina continuó trabajando para la familia Monteiro durante 3 años más, hasta que Gabriel cumplió 12 años y comenzó a ser más independiente. Durante este tiempo, vio al niño transformarse en un preadolescente sano, inteligente y vibrante. Cuando llegó el momento de que Marina se despidiera, todos lloraron. Gabriel abrazó a Marina durante largos minutos y le dijo que ella había sido la persona más importante de su vida, la persona que literalmente lo salvó. Clarice le ofreció a Marina una cálida carta de recomendación y una generosa bonificación. Roberto, quien había reconstruido su empresa con valores completamente diferentes, le ofreció a Marina un puesto administrativo en la nueva constructora, con un alto salario y excelentes prestaciones. Marina aceptó y por primera vez en su vida, sintió que estaba justo donde debía estar. Años después, cuando Gabriel era un joven adulto que estudiaba medicina, buscó a Marina para decirle que había elegido esa carrera por ella. Le dijo que quería salvar vidas como Marina había salvado la suya, que quería marcar la diferencia en el mundo como ella lo había hecho. Marina lloró de emoción al escuchar esto. Se dio cuenta de que su valentía ese día, al decidir investigar debajo de la cama, no solo había salvado una vida, sino que había inspirado a una nueva generación de personas comprometidas con el bien. Y esa, quizás, fue la mayor recompensa que alguien podría recibir. La historia de Marina nos enseña que no debemos subestimar el poder de prestar atención a los detalles, de cuestionar cuando algo parece estar mal y de tener la valentía de actuar cuando las consecuencias pueden ser aterradoras. Nos demuestra que una persona común, con recursos limitados, puede marcar una diferencia extraordinaria en la vida de alguien simplemente por preocuparse lo suficiente como para investigar, no conformarse con las apariencias y anteponer el bienestar de un niño a cualquier otra consideración. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con tus amigos. Comenta abajo qué te pareció la actitud de Marina. ¿Hizo bien en denunciar a Roberto y Clarice? ¿O debería haber guardado silencio para proteger su trabajo? Queremos saber tu opinión y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque tenemos muchas otras historias increíbles que contar. Historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias, de decisiones difíciles que cambiaron destinos, de valentía, justicia y amor. Hasta la próxima.